momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hay quienes nacen para encajar y hay quienes nacen para romper moldes. Carl Troller no solo los rompió, también los volvió arte. Detrás del humor ácido de Sociedad, la voz potente de Comerciales, las letras burlonas de sus canciones y las fotos y objetos aparentemente inútiles, hay un alma que ha recorrido la vida como un observador agudo y sensible, un testigo de la belleza escondida en el caos, un coleccionista de lo absurdo para revelarnos lo esencial. Su vida ha sido una orquesta de contrastes, la noche bogotana como escenario de inspiración, el rock como lenguaje, la sátira como espejo y el kitsch como abrazo honesto a lo que otros rechazan. Hoy no vinimos a hablar solo con el personaje, sino con el hombre que ha aprendido a sanar desde el humor, a conectar desde la autenticidad y a vivir desde su esencia más profunda. Es un honor tenerte con nosotros, Carl, en este espacio donde las almas hablan sin máscaras. Bueno, muchas gracias, Cata, por haberme invitado. Espero, muy bonita la introducción, espero que sí sea verdad, que sí responda a esas expectativas de la gente. Pero yo creo que más que expectativas es la realidad, es lo que eres tú y lo que has sido durante tantos años que te hemos tenido en Colombia haciendo parte de múltiples proyectos. Pues sí, yo creo que, digamos, desde un comienzo, ¿no? Desde un comienzo, desde el colegio, siempre fui una persona que le gustaba romper un poquito las estructuras, los moldes, en parte por la educación que tuve. Yo creo que el Colegio Helvecia siempre fue un colegio que permitía mucho eso y que incentivaba, gracias a sus profesores, a pensar distinto. De hecho, pues la cultura francesa es un poco eso, ¿no? Es la ironía, es la duda, es cuestionar un poco las cosas y de hecho, pues cuando uno aprende un idioma o cuando está en un colegio aprendiendo un idioma, también uno aprende a pensar como esa cultura que le están dando a uno. Y los franceses, pues me parece que sí influyeron mucho en mi forma de pensar, adicionalmente a que a finales de los años 70, cuando estaba en el colegio, había una revista que pues todavía existe de alguna manera, pero una revista que me influenció mucho, que era Charlie Hebdo, que después fue esta revista de humor y de sátira política que sufrió estos atentados del Islam, por haberse burlado justamente de Mahoma, que era una figura intocable. Y ellos siempre fueron como una especie de norte, especialmente para mí, pero también para otros compañeros que tuve, con Eduardo Arias, por ejemplo, quien después hice y he hecho una sociedad a largo plazo, pero que también estaba en el colegio, aunque unos cursos más arriba. Y creo que esa forma de ver el mundo, de irreverencia, de sacralizar las cosas, me influyó mucho y eso fue lo que dio pie a que en el mismo colegio donde estudiaba hiciera un primer, digamos, entrando al periodismo, un poco un periódico, que como no era periódico se llamaba El Irregulárico, porque no salía sino de vez en cuando, o cada vez que de vez en cuando sale, era el eslogan. ¿Y lo hiciste solo? Sí, con un compañero que se llamaba Carlos Buitrago, que después fue parte de la revista Chapinero. Y la revista Chapinero fue una revista que hicimos con Eduardo Arias, con quien yo ya había empezado a trabajar en un grupo de rock en el colegio, que se llamaba Heckelbats, con compañeros de mi curso básicamente, pero con Eduardo, que era mayor, pero que era el único que sabía realmente de música.
Car, y cuéntanos, porque el Helvecia tiene francés y alemán también. Sí. ¿Por qué te inclinaste por el No, francés? cuando yo empecé a estudiar, no existía sino francés. Ah, ok, entiendo. Porque mi papá sí era suizo-alemán, y digamos que la lengua materna era el alemán, o el Schweizerdeutsch, que es como ese dialecto del alemán, aunque él hablaba francés, y bueno, lo que importante era que era un colegio suizo y por eso terminé ahí. Y aprendí francés, después el alemán lo introdujeron mucho más allá. Cuando yo me gradué ya había alemán, pero Ok. no cuando yo entré al No, ¿cuándo colegio. entraste? ¿Y tu papá, o sea, cómo se conocieron tus papás? ¿Cómo fue eso? Mi papá conoció a mi mamá en la carretera. Mi papá Ah, ¿cómo vivía, así? sí, Cuéntame. pues mi papá llegó a Colombia en el año 53. Él había estado, pues después de la guerra le tocó la Segunda Guerra Mundial, digamos, cuando estaba adolescente. Y aunque Suiza no se involucró, digamos, en la guerra, pues sí le tocó quedarse sin poder salir a ningún lado, como, digamos, un poquito claustrofóbico. Y cuando termina la guerra, él tiene 15 años y decide salir y se va para Inglaterra un par de años y después como que le parece que interesante conocer América y se va a Panamá primero. Después estuvo un año en Cusco viviendo, volvió a Panamá y después le salió lo de venir a Colombia. Llega en el 53 y ahí se queda. Y pues vive con unos amigos suizos, había digamos, una colonia suiza pequeña como siempre, así todavía lo es, pero digamos como que venía más gente nueva suiza. Ahora digamos que los suizos nuevos no son tantos, sino que son los viejos e hijos de suizos que están acá. Pero se quedó y uno de los planes que tenía, porque también pues era la época de la violencia en Colombia, Mm, ¿no? También, ¿no? Pues era difícil, ¿no? Unos claro, años difíciles. como siempre, pero Sí, finales de poquito. los 50, mediados de los 50, pero finales de los 50. Y en uno de esos paseos que iban con los amigos, se fue con un amigo por la carretera esta de Sasaima y de Villeta. Y como que antes paraba uno, todavía me acuerdo más de chiquito, uno paraba en muchos sitios Sí, a comer algo, a tomar algo, ¿no? sí, Incluso un tomar pan de aguardiente y bono. todo. Ojalá Sí, fuera pan ah, de bono no. nomás, ¿no? No, pero para los niños pan de bono y Sí, para los claro. adultos Sí, algún aguardiente. aguardientico, tal. Bueno, iban como de tienda en tienda. Y en uno de esos sitios eh, llegó mi papá con el amigo y mi mamá estaba con unos amigos, un grupo de amigas y un par de amigos, creo. Y entonces como que se vieron y se saludaron, no sé qué, y después se volvieron a encontrar en el segundo parador, pues. Y entonces ahí ya como que hablaron más y le dijeron, ¿ustedes para dónde van? Y dijo, no, no tenemos ningún plan, solo estamos aquí como en plan de coger carretera. Dijeron, ¿por qué no vienen a una finca que hay piscina y toda la cosa? Y dijeron, bueno, pues está chévere, estas viejas ahí, bueno, caigámosles. Y llegaron a la finca, obviamente no había piscina o no había agua en la piscina, y se quedaron echando carreta ahí y ahí se conocieron. Ahí estaba mi mamá en ese grupo. Oye, Y empezaron a increíble. salir, o sea, pura recogida de la carretera. Literal. Me encanta. Y así, sí, y así empezaron a salir y bueno, ya después se casaron y mi papá lo trasladaron a Cali, que fue donde yo nací, Ah, tú eres curiosamente. caleño. Soy caleño de nacimiento y tengo, digamos, un gran amor por Cali y todo, pero solo viví 6 años, o sea, no tengo ni familia ni acento. Me gusta la salsa y el pan de bono. ¿Y el chontaduro? No tanto, creo. Ay, no, entonces no. Ahí sí no Ni eres el caleño. champús, O ni sea, si nada. no te No, gusta el por eso, es que solo chontaduro, no. 6 años, ¿no? Eso es el colmo. Pero iba mucho a la feria de Cali, mucho a la feria de Cali a ver los conciertos de salsa. ¿Y qué tal eres de bailarín? Pésimo, totalmente mal bailarín. No puede Sí. ser. Es que digo que a la final, pues aunque me gusta la salsa, lo mío es la salsa bernesa, ¿no? Que es la suiza para la ¿Por carnecita. qué? No puede ser que no. Pero yo creo que sí bailas. Eso se tiene en Pues la sangre. sí, No, no por pero tu papá, claramente, pero eso se lleva ahí en la sangre. Debes tener ritmo. No, no me ha no, tocado pues hablar contigo. digamos que me defiendo, especialmente cuando baila uno separado.
¿Cómo así que cuando bailas parado, entonces uno cómo baila? ¿Cómo? O sea, eso me parece un poco polémico. O sea, me parece un poco polémico esta conversación. Sí, no sé, éramos como más de, no sé, es como, de pronto era como por el colegio o algo así, no éramos como muy buenos bailarines, buleábamos a los que bailaban bien. ¿En serio? Sí. Claro, porque eras el irreverente, Claro. el rock. No, ya era más rock, además que fíjate que a finales de los 70, cuando yo me gradué, es como la época en que nace el punk, ¿no? El New Wave y todo era como un poquito más. Teníamos un grupo de rock, entonces, pues sí, a mí me gustaba la salsa y todo, iba a los conciertos, a la Fania, fui a ver a Celia Cruz, a Uy. Héctor Lavoe, la orquesta Broadway, todos ¿Fuiste esos. a ver a Héctor Lavoe? Sí, No puede en ser. autostop hasta la Feria de Cali. No, me encanta. No, y muchos conciertos que vi y sigo viendo cuando puedo de salsa aunque ya la salsa pues no tiene el mismo nivel de antes, Nunca. pero jazz latino, toda esa música siempre me ha gustado, pero digamos que el rock fue como la base al principio, aunque a mí me gusta todo tipo de música. ¿Y tú eras vocalista? No, ¿No? no, yo era teóricamente el guitarrista en ese grupo. Okay. Pero después, cuando empezamos a hacer música con Eduardo Arias, que hicimos la Orquesta Sinfónica de Chapinero, ya después de haber hecho durante 10 años la revista Chapinero, pues sí he cantado en algunas canciones. ¿Y cómo te va de vocalista? Pues me defiendo más o menos, pero pues no. Y en una época canté con el grupo Hora Local, porque el cantante original se fue del grupo y necesitaban un cantante de reemplazo. Y yo como que lo reemplacé en un momento dado porque tocaba conseguir plata para pagar un sofá. Porque el sofá, nos habían dado un sofá para poder pagar el disco de Hora Local. Y yo era teóricamente parte de ese proyecto de sacar el disco. Yo trabajaba en disquera. Yo les había sacado el primer sencillo pirata del Rock No Te Necesita, Hora Local. Y después cuando quisimos sacar el disco, entonces todos colaboramos de alguna manera. Yo vivía con unos primos y yo colaboré poniendo mi casa para que se quedara el productor que era el bajista de Los Toreros Muertos. Ay, chévere. Entonces, pues chévere para mí, pero no para mis primos. Claro, uno se largó de la casa porque imagínate eso, la rumba del Torero Muerto durante 2 meses en la casa era fuerte. Pero al final hubo uno que también dijo, yo tengo como un almacén de sofás y de muebles que es de mi hermano, yo pongo un sofá. Entonces él puso el sofá y después tocaba pagar el sofá para pagar el disco, entonces tocaba presentarse y me tocó lanzarme de cantante. Ahí fue tu debut como vocalista. Buenísimo. Exacto. Y cuéntanos cómo se da tú vivías estudiabas con Eduardo Arias, pero ¿cómo ustedes como que logran unirse y empezar todos estos proyectos pues sí, que has hecho con él? Nosotros empezamos a hacer un grupo de rock Sí. y hacíamos covers y componíamos algunas canciones, pero realmente hice clic con Eduardo en términos del humor y yo creo que eso fue una de las razones por las cuales se acabó el grupo, porque fue como a mamar gallo con la música. Entonces hacíamos jingles, parodias, jingles de Turbay, de la política que había a finales de los 70 y la metíamos en otras canciones y todo el mundo desesperado. Y con Eduardo dijimos, no, esto está chévere para seguir trabajando en eso, pero sin pensar mayor cosa. Yo tenía este periódico y Eduardo era el corresponsal en la Universidad de los Andes, porque él ya pues, se había graduado antes. Y cuando yo entro primero a la Universidad de los Andes a estudiar arquitectura en el año 80, decidimos hacer la revista Chapinero, que era una revista también como de humor irreverente, pero muy dentro, era una revista universitaria, un periódico, un pasquín, un fanzine que llaman ahora. Y ahí duramos unos años hasta que dijimos, no, esta revista hay que volverla más de la ciudad, porque igual se llamaba Chapinero y dijimos que yo ya no estudiaba en los Andes, Eduardo ya creo se había graduado, y dijimos, ya no tiene sentido que esto sea una revista de los Andes, y como a los 2 años, o sea, en el 82, ya la volvimos una revista como de la ciudad y la distribuíamos en diferentes sitios y ya los temas eran netamente urbanos, ya no tienen nada que ver con digamos, con el entorno de los Andes. Y así fue como
seguimos haciendo cosas de humor durante toda la década de los 80, hasta que con esas cosas que pasan como de finales, de cambio de década, dijimos no. Para los 90, ya llevábamos 10 años haciendo periódico, hicimos 20 números de la revista. Bien, 20 ediciones. 20 ediciones, de las cuales hubo unas importantes. Una, por ejemplo, hicimos el magazine dominical de los 450 años de Bogotá. Uy, muy bien. Nos llamaron los del Espectador, hicimos todo ese magazine dedicado Súper. a Bogotá, como una edición de Chapinero. Rudolph Holmes nos patrocinó una revista que era una parodia de cromos. Ujú. Que no circuló mucho porque después se arrepintió y dijo, no me van a demandar. Entonces recogió, eso lo que nos había dado fue lo que circuló. Ay, no De te los creo. 3.000 que se imprimieron, circularon 500. Y bueno, y eso, digamos, fue una época, al finales de los 80, decidimos, hagamos otra cosa que no sea periodismo, por decir algo, o una cosa impresa, sino hagamos música. Y fue cuando hicimos el primer disco que se llamó Gaitanista, de la Orquesta Sinfónica de Chapinero. Obviamente nos reunimos con la gente de Hora Local, porque Eduardo había seguido con el grupo y pues yo también había trabajado con ellos. Pero el concepto era de humor, netamente, de mezclas de músicas con discursos de políticos, algunas parodias de canciones, de comerciales, y bueno, ese fue el primer disco. Y dijimos, bueno, dediquémonos más bien ahora a hacer más discos. Y los 90 coincidieron con que apareció Paula Arenas, que era trabajaba en la productora, en una programadora que se llamaba Cinevisión. En esa época no había canales privados todavía. Y ella estudiaba en los Andes filosofía con Rafael Chaparro, que era el escritor, y él también había sido del Colegio Helvecia, pero mucho menor que nosotros. Entonces, un par de años o 3 años menor. Y le dijo, ¿por qué no hacemos un programa de humor? Le dijo a Rafael. Y Rafael nos llamó a nosotros, aunque no éramos muy amigos, pero nos conocíamos, nos llamó y decidimos crear el programa de Sociedad, pues, o un programa de humor, no se llamaba Sociedad. Un programa de humor, entonces con Eduardo, Rafael y yo hicimos como la estructura del programa, los libretos, y ahí fue cuando entonces Eduardo dijo, yo conozco un tipo que se llama Jaime Garzón, él trabajaba en la prensa, en el periódico La Prensa, y Garzón iba mucho allá porque eso era de los Pastrana y él era alcalde menor de Sumapaz por Pastrana, y dijo, yo conozco un tipo que imita buenísimo a los presidentes, para que de pronto lo metamos en el programa. Y entonces se llamó a Garzón llamó a Pili, Garzón pues obviamente de pasar de hacer una sección de imitación terminó haciendo pues como el personaje principal del programa, y así arrancamos, digamos, con otras personas que nos colaboraron, digamos, en términos grandes rasgos, el programa de Sociedad, que duró 3 años. Claro. ¿Y cómo estructurabas tú los libretos de Pues Sociedad? los libretos, digamos, nos reuníamos con Pacho Ortiz, que era el director, con John James Orozco, que era como el editor. En esa época, Cinevisión también tenía un noticiero. Entonces teníamos muchas imágenes del noticiero a la mano. Y entonces lo más fácil, por presupuesto y como para poder hacer el programa, era como hacer un magazine, además, porque ese magazine, así como tú y yo, estábamos sentados echando carreta y pasaba unas notas, veamos tal nota, hablaba uno de eso. Y así empezó el programa, como haciendo notas que elaborábamos, ya sea porque se nos ocurría algo y buscábamos las imágenes, o porque había unas imágenes, oiga, tengo a tal personaje trotando en la playa, listo, hagamos una nota con eso. Entonces como que ahí empezó a armarse el programa hasta que evolucionó a una cosa más temática. Entonces ya era un programa dedicado a la luna, un programa dedicado al Titanic, un programa sobre Colombia enferma en un quirófano. Entonces Garzón era el médico y todos los expresidentes iban y daban su concepto. Ya era una cosa como más actuada. Pero
A grandes rasgos, nunca hubo como libretos, digamos, como Ok, tal. entiendo. A diferencia de Quack, que entiendo que sí Ajá. era una cosa más como de libretos de Antonio Morales, eh, este programa era argumentos o Ok, ideas. ok. Se escribían algunas cosas, pero no era una camisa de fuerza. Entonces, eh, las secciones podían ir por cualquier lado, Garzón podía, y de hecho improvisaba sobre esas cosas, a veces no le daba la gana hacerlo, hacía otras, y después pues se editaba lo que Y había. cómo era Jaime Garzón? O sea, ¿qué tal trabajar con él? Difícil. ¿Por qué? Pues Cuéntame. difícil y no, porque pues digamos era un personaje independiente que llegaba al estudio, leía las cosas, nos reíamos mucho, nos divertíamos mucho. En ese sentido era muy de amigos todos. Y, y pues cuando salían las vainas salían bien y cuando no, no, porque si estaba de mal genio se iba o no había programa, tocaba esperar que volviera, muy temperamental. Y siempre fue muy hermético, por lo menos. Yo no recuerdo haber tenido ninguna conversación en 3 años con Jaime más allá de las cosas Cotidianas. cotidianas del trabajo, de lo que estaba pasando en ese momento, de política, tal, pero no había como una amistad y yo creo que ninguno de los que estábamos ahí pudimos tener una amistad más allá de eso. Tenía su mundo y él, pues, por lo menos en esa primera época de sociedad. Claro, era como... Entonces, pues fue chévere trabajar con él, indudablemente, pero no era, no sé, es como, no alcanza uno a hacer digamos, una aproximación distinta a la cotidiana de trabajo, ¿no? No pasa uno de ahí, o no se pudo pasar de ahí. Sí, te Y entiendo. después nos vimos muchas veces a lo largo del tiempo, aunque ya no trabajamos juntos, incluso nos encontramos con Eduardo y él casi que una semana o 15 días antes de que lo mataran. Wow. ¿Y cómo Sí. estaba? Como, Tranquilo. no, estaba como preocupado, pero igual no le importaba mucho, pues no sé, era como, pues como que nosotros nos habían invitado a Radionet para hacer alguna nota de tal vez un libro que habíamos sacado o algo así, y él trabajaba en Radionet, entonces nos encontramos ahí como a la salida, y sí nos dijo que lo habían amenazado, que tal, pero que bueno, que él creía que eso lo podía manejar y entiendo que sí le habían dicho que se cuidara, pero pues, no se cuidaba para nada. Y Mm. así fue, hasta que nos llegó la noticia. Sí, duro, duro, Pero duro. digamos, ese programa de alguna manera fue la continuidad de cosas que ya habíamos hecho con Eduardo, que yo ya Claro. había hecho. No fue que arrancamos en sociedad, llevábamos 10 años haciendo una revista de humor, llevábamos un disco y a partir de sociedad, que yo creo que es una cosa que digamos, arrancó en ese entonces fue empezar a hacer libros con Eduardo, porque nuestro primer libro salió en el 93, no se había terminado Sociedad, o salió casi que al mismo tiempo, ya los últimos meses, que se llamó La Guía del Buen Dale. Estudiante Vago. E incluso no decía en la portada, sino en la contraportada decía de los libretistas de sociedad, ¿no? Ujú, O ujú. sea, era como la Sí, forma de claro. moverlo. Sí, sí, sí. Y cuál fue la excusa más absurda que ideaste como en El Buen Estudiante Vago? Para O no estudiar, exactamente para no estudiar. no, pues básicamente la filosofía de ese libro es que había que pasarla bueno en el colegio y que había mil maneras de poder pasar el año sin necesidad de estudiar. Entonces eran cosas, digamos, totalmente absurdas, porque era como, por decirte algo, primero que todo había mucho, en esa época había Viper, ¿no? Sí, Entonces había claro. Sí, me algunos acuerdo trucos que mi de cómo mamá tenía. mandarle uno mensajes de Viper a los compañeros como con las respuestas. Eh, pero, digamos, que me acuerde ahora, eh, cuando había unas preguntas de escogencia múltiple, de A, B, C, o no, A, B, C, por decir algo. Entonces decía para soplar, entonces empieza a cantar una canción, por ejemplo, de ABBA. Entonces uno ya sabe que es la A, ¿no? Chiquitita, turururu. Ah, perfecto, chat, ¿no?
Bueno, me gusta esa. Le estamos Muy dando sutil, tips a ¿no? la Sí. muy Esa sutil. todavía funciona. Esa podría funciona, funcionar, sí, sí, eso me, Creo buen que tip, va a llegar un momento que dice, bueno, ya cállense, ¿no? pero, En la de cantadera. la cantadera, pero Sí, claro, funciona, claro, funciona, claro. funciona. Bueno, tú estabas estudiando en los Andes arquitectura, entraste a Sí, estudiar arquitectura y te cambiaste a la Javeriana. sí. Ahí tengo entendido que hiciste parte de Javeriana Estéreo. ¿Cómo empezó tu vida en la radio? Cuéntanos ese... Sí, yo digamos, el primer programa que tuve fue justamente estudiando comunicación ya en la Javeriana en el año 82, tal vez. Y yo tenía un amigo que estudiaba conmigo, un amigo venezolano, que también le gustaba la salsa. Y dijimos, ¿por qué no ensayamos hacer un programa de salsa, Pero tu de amigo tampoco música? bailaba. Él No, él sola... sí, pues, sí, obviamente, como un trompo. Yo como un tronco y él como un trompo. O sea, no levantabas bailando. No, 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 nunca cero. ni levantaré, aunque me toca, por eso te digo, si ese estilo, por ejemplo, Michael Jackson, individual, Individual. individual, funciona. Me defiendo muy Pero bien. pegadito no. Pegado Ya es un ahí desastre, sí. tú dices, "Oh, Sí, te sientes incómodo". ya sí, toca como coordinar ritmos y eso es complicado. Okay. Y El caso es entonces que con hicimos tu ese, dijimos, amigo, bueno, hagamos un programa, propongamos hacer un programa, porque había que proponerlo. Y bueno, nos compraron la idea porque en ese entonces en la emisora javeriana solo había programas como de las facultades, o sea, la ok, facultad de Derecho, la facultad de Psicología, la facultad de no sé qué. Tenían programas donde hablaban y entrevistaban gente, pero no, musicalmente yo creo que solo pasaban música clásica. ujú, O sea que ese fue el primer programa como que rompió un poquito la los estereotipos. programación y sobre todo de meter música del Caribe. Se llamaba Caribe y Sol, que todavía existe, Caribe y Sol. Increíble. Y tú Sí, fuiste el el autor creador del principal. programa. Y empecé a hacer ese programa, duré un año y pico haciendo ese programa, 2 años, pero era una vez a la semana. Después ya no seguí haciendo el programa y el programa sí siguió y sigue todavía. Sí, es Ahora es una buenísimo. franja los fines de semana y todo, pero Pero es buenísimo y pone sí, una música buenísima. sí. Y pues nosotros pasamos salsa, jazz latino, reggae, ¿no? Claro, ¿y de dónde proviene ese gusto por la música? Porque, bueno, tú has sido actor, ah, es que- Muy entre comillas, porque la verdad, justamente lo poco que hice de actuación, bueno, en Sociedad curiosamente salíamos mucho Ujú. actuando. Yo tenía como 3 secciones, una que era Pesadilla sin fin, que decía Anoche soñé, salía fumando un cigarrillo, y otra que era con los gorditos de Pili. Pili era la presentadora, entonces éramos los gorditos de Pili, como un Eduardo, y hacíamos como de DJ. Ujú. De hecho, yo hacía una parodia de Alejandro Villalobos que se llamaba Alejandro Megafox. Y Mm, hasta Alejandro después se terminó poniendo ese nombre en un Alejandro Megafox, creo que en un Gmail o sí, una cosa era de esas, o un Hotmail en la época. siempre era Hotmail. Sí. Y tenía otra que era como la llamada de medianoche, que era Abdón, entonces hacíamos un montaje entre políticos que los noticieros los cogían como llamando por teléfono y yo hacía como la contraparte hablando con ellos. O sea que digamos esos fueron los primeros pinitos que hice como actor. Ujú. Y después sí terminé en Tentaciones trabajando unos meses, como digamos, puro arranqué con el programa. Ahí también cantaba la canción de Tentaciones, la Ah, de Yo eso no tengo lo un diablo en mí, yo sabía. la canté. Ay, no, Yo bueno. tengo un diablo en mí, que era Ay, como una canción de sí. Zúquero que la adaptaron al español y yo cantaba esa canción. Sí. Inclusive hay un capítulo donde yo la canto Ay, al principio. buenísimo, no sabía. ¿Tú sabías que a mí me daba miedo el diablito de Tentaciones? Sí, Sí, la Diablita. la diablita, dice que Sí, el a mí diablito, la también. diablita. Isabela Santo Domingo me tocó a mí. Sí, pero además que fueron varias, pero sí me daba pues yo era muy chiquita, Claro. pero en verdad me daba como un poquito de miedo. Igual no me gusta ver tanto televisión hasta ahora y creo que a ti tampoco, o sea, como No, que no eres tan afín al televisor, no. que te gusta más la Aunque música. sí,
más de música, aunque, por ejemplo, bueno, música, leer revistas, internet, todo eso. Pero televisión, yo también tuve, digamos, una época en que veía mucho televisión, ya no tanto, todavía veo series, películas, digamos, pero televisión, digamos, ya no es como que esté pegado desde hace muchos años que no, y tampoco lo fui. Siempre estaba como independiente. Digamos que si en mi casa de chiquito todos veían televisión, yo no. Tú estabas con la Pero música. sí, pero de todas maneras sí vi cosas de televisión, porque además creo que muchas cosas me influenciaron de televisión, tanto para hacer el programa de sociedad como también, digamos, como en la parte creativa. Programas como, bueno, desde Benny Hill, que era lo que pasaban acá, pero muchos programas gringos, estilo Saturday Night Live. Había las películas de National Lampoon, antes de volverse como una productora de películas, tenían una revista que era clave también, National Lampoon, Mad, bueno, cosas así, y como te decía, los franceses, los gringos. Y aquí también en Colombia hubo una revista especialmente que era de Daniel Samper Pisano, que se llamaba El Ratón. Y alcanzaron como a sacar unos 3 números, y eso también fue como una, digamos, como una guía para nosotros hacer nuestra revista de humor, además de las columnas de Daniel Samper, de Klim, las caricaturas de Osuna, las caricaturas políticas de la época, que todos también, ¿no? Pues fueron influencia para hacer eso, pero digamos televisión sí, yo diría que no, y actor menos. Yo por eso también me retiré un poco de de Tentaciones, porque sé yo qué hago acá, yo no sirvo para esto, yo sufría mucho. ¿Sí? Pues ¿Sufrías? sí, sufría, no me la ¿Por gozaba. qué? Porque en sociedad era diferente, Claro, era Mamando mamar Gallo, y gallo. era una nota que uno hacía los libretos y eso. Pero no, lo otro era muy duro. Aunque curiosamente, yo odiaba esa vaina y siempre me la pasaban. Llegaba uno de rumbear a las 3 de la mañana, siempre estaban dando el programa. Que era la hora en que yo veía televisión, ¿no? Prender a las 3 de la mañana ya uno, después de la rumba. Pero, pero con el tiempo, como que ya no me molestaba y empecé a apreciar el programa. De hecho, nos invitaron a Caracol hace poquito, es que para los 30 años de la serie, imagínate. 30 años. Ahí estaba yo con Isabela también. Increíble. Sí, 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 es que yo me acuerdo que yo era chiquita y como que me daba un poquito de miedo, o sea, como que uno lo veía poquito y ya lo cambiaba. Bueno, cambiando un poquito de tema, a ti te encanta la fotografía. Sí. ¿Qué específicamente debe tener como un encuadre para que sea fotografiado por Carl Troller? Pues mira, yo creo que por un lado hay 2 cosas, pues el ojo, digamos, lo que tú quieres, lo que tú ves, que no lo ve todo el mundo, hace la diferencia, y eso pues, funciona para todos los, digamos, todos los fotógrafos, todos los artistas, ¿no? Uno es un ojo particular. Yo me volví o he sido muy observador, yo digo que en parte me volví porque en esta ciudad hay que estar mirando en el piso, arriba, a los lados, todo para no caerse en un hueco, que no lo coja un carro, no le caiga un piano. Entonces como que empieza uno a mirar por todos lados y se vuelve muy observador. Yo soy muy detallista en la vida real, y cuando voy por las calles me fijo en los detalles, en las paredes que hay por ahí, de un letrerito pegado chiquitico, los rayones, los letreros, bueno. Entonces, digamos que de alguna manera hay una parte que es como la observación de la ciudad. Veo cosas, digamos, que la gente muchas veces pasa de frente y no las ve, pero también hago safaris fotográficos, es decir, que recorro las calles mirando cosas que no todo el mundo hace, como ese plan de irme en plan de tomar fotos. Pero adicionalmente, creo que hay, digamos, ya la parte estética, digamos, de una cultura aprendida de alguna manera, de los artistas que me gustan, que es el arte pop, el arte kitsch, cosas de Duchamp, Andy Warhol o Jeff Koons o cosas así. Entonces empieza uno como a apreciar ciertas cosas que para mí me parecen estéticamente importantes y las quiero registrar, que para otras personas no les llaman para nada la atención o no ven ahí algo.
Entonces esa mezcla de cosas hace que, digamos, empiece a tener como un estilo de fotografía. Pero adicionalmente igual estudié arquitectura un tiempo, entonces también tienes una formación, digamos, en lo que son los encuadres, la ciudad. A mí me gustan mucho las fotos arquitectónicas de ciudad, de lo que es urbano, los pavimentos. Entonces, es una combinación de cosas que a la final te forman a ti y ese es tu ojo y con ese ojo voy mirando a través de la ciudad. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales pues es una herramienta para poder subir tu material. Antes, pues yo tomo fotos desde hace muchos años. Mi papá tomaba fotos, mi papá era fotógrafo, ¿Ah, sí? sí, y él me regaló la primera cámara. Yo todavía tengo cámaras de él, unas Polaroid de fuelle. Ay, deberías Tengo, tomarle fotos sí, a esas cámaras, o sea. tengo una que se llama la Kodak Estéreo, que era doble, Ay, con doble lente. y lo Y me máximo. acuerdo que nosotros hacíamos sesiones, mi papá tomaba entonces las diapositivas que eran dobles y tenía el proyector, todavía lo tengo el proyector yo, entonces era en tercera dimensión. Nos sentábamos todos con gafas de tercera dimensión a ver las No te fotos. creo, lo Sí, máximo. entonces siempre fue muy, digamos, la fotografía estuvo en mi casa siempre y por eso pues yo terminé también haciendo fotografía. Trabajé con Sergio Trujillo Dávila 2 años como fotógrafo Ujú. y yo desde siempre en la universidad, de hecho una profesora que se llama Mariluz Restrepo, al ver mis trabajos que siempre eran fotonovelas y en la revista Chapinero yo siempre hacía ¿Sí? fotonovelas y hicimos una sección que se llamaba Bachillerato por Fotonovela, que era como el bachillerato por radio, Ujú, pues ujú. este era bachillerato por fotonovela. Chévere. Y sí, a mí siempre me ha gustado eso, la estética de la fotografía, la fotonovela. Y entonces, pero no había dónde publicar esas cosas. Aunque muchas fotos mías se publicaron en revistas, en cromos, en diners. Realmente no era como el fotógrafo ni me fui por ese lado porque siempre tuve una aproximación distinta a la fotografía. Era más como una forma de decir mis cosas que tomar fotos o sea, yo no me veía tampoco como fotógrafo, digamos. Ujú. Sí, es Sí, sino que una pasión que te... yo creo que incluso no soy todavía fotógrafo, aunque sí tomo fotos buenas y he expuesto y todo. Es como una forma más de expresarme y de ver Sí, las que te cosas. gusta, Que me que te gusta, como si gusta fuera a y... escribir o música y tal. No le doy como una importancia más a una que a otras. Pero lo bueno es que cuando aparece Instagram, porque realmente es la red, la plataforma que a mí más me gusta porque es como diseñada para Ujú, mí, ujú, ujú. porque se presta para subir las fotos, para tomar fotos, para compartirlas, eh, pues empiezo a publicar más, ¿no? Empiezo a publicar ya como más juiciosamente, subir el contenido. E incluso, por ejemplo, a pesar de que yo tuve muy buenas cámaras y todavía tengo unas por ahí, ya me pasé al celular porque, pues, por ¿Es un más lado toma buenas práctico? fotos, pero también es más práctico y es más la inmediatez. Consideré que era más importante que tomar unas fotos artísticas, que ya también pasé por eso, que termino no guardándolas. En cambio, las otras las puedes publicar y compartir. Y creo que es más importante en este Mm. momento de mi vida compartir las cosas que hago que tenerlas guardadas, como el que escribe poesía, pero no la publica. Sí, exacto. En cambio, las fotos es una cosa que puedo, digamos, Sí, que puedo, que puedo compartir de mis recorridos y por donde yo voy, ¿no? No de sí. los restaurantes ni de la comida, que eso también es otra tendencia, sino como Sí, lo tuyo es más de la calle, de la sí. calle. Es compartir los pedacitos de calle que yo veo por ahí con la gente. Los Exactamente, pedacitos de exactamente. ciudad, compartirlos. Y hablando de este tema, ¿cuál es el lugar más quiche del mundo y por qué lo creerías? Chapinero, definitivamente. ¿Del mundo? ¿Del mundo? Bueno, no conozco tantos sitios, me imagino que hay unos sitios así, yo me imagino que, bueno, Hong Kong o Bangkok debe ser una cosa así también Pero muy me kitsch. gustó Chapinero, o sea, me gustó Sí, esa pero primera respuesta. Chapinero para mí, y por eso también se llamó, digamos, la revista Chapinero, no es una cosa gratuita. Desde siempre en- fuimos como, y eso es una de las filosofías de la revista, desde comienzos de los años 80, era la cultura popular. La cultura popular, es decir, el gusto por las bucetas, por las vitrinas, por,
por los vendedores ambulantes, las cosas con las que salían, tanto sonoras como visuales, los almacenes Only, los teatros de cine porno en Chapinero. O sea, todo eso fue lo que me gustó para hacer periodismo, para hacer una revista, para hacer fotos. O sea, Eso te inspiró. Sí, desde un comienzo, porque como te decía, ya me gustaba el arte pop, me gustaba Beatriz González, por ejemplo, en Colombia, con sus cosas de arte pop. O sea, yo me fui por ese lado. Para mí eso fue lo que siempre me gustó. Y las cosas irreverentes de Duchamp, de poner un orinal en una galería. Entonces, para nosotros eso era como, ok, esto es lo que me gusta a mí y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, esa fascinación por Chapinero no es gratuita, es realmente donde se encuentra todo lo que a mí me gusta, es la estética de Chapinero, que todavía la conserva porque Sí. a pesar de todo ha sobrevivido la estética y sigue reproduciéndose. Sí, es cierto. Y tú dices que Bogotá es caótica, impredecible y única, igual que tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, pues yo creo que es la mezcla de culturas, por un lado, es la irreverencia o el irrespeto, como lo quiere uno ver, pero es como que no hay unas reglas que se cumplan, ¿no? O sea, Bogotá es una ciudad, digamos, uno lo compara con otras en el mundo y a mí que me ha tocado, digamos, la parte, digamos, de europea, de suizo, de tener mi familia, pues, y un tiempo que viví en Suiza y ese tipo de cosas, como que uno dice, bueno, esto es una cosa y esto es otra, ¿no? Y definitivamente lo de Colombia me gusta mucho más, no solamente Bogotá, todas las ciudades de Colombia tienen sus cosas, en la costa, cosas increíbles que uno ve como de irreverencia, de saltarse las normas, de cómo las cosas que se hacen para, digamos que tienen un uso específico, terminan teniendo otro, ¿no? Porque la gente las cambia, porque no es solamente un irrespeto, sino es una forma de no tomarse las cosas tan en serio, ¿no? Y yo creo que en eso, pues tiene cosas buenas y malas que a veces le toca a uno padecer, ¿no? El caos, pues, es complicado, pero también es creativamente el mejor escenario para digamos, que salgan cosas inesperadas y donde uno se puede inspirar más. Creo que el orden no es como No es tan... una cualidad. Pues, por ejemplo, Eduardo decía una frase que no era de él, sino no me acuerdo de quién, pero decía que eh, eh, el orden es la virtud de los mediocres. Es un poco fuerte. Bastante. Pero es como... es como diciendo que, o sea, pues sí, muy chévere, está muy ordenado. Y otros dicen que el caos, que el desorden trae ruina y bueno, Sí, habrá sus dos posiciones. sus dos posiciones. Pero la verdad, el orden, sí, hay una estética del orden que es interesante, pero el desorden tiene una estética mucho más, Claro, más sabrosa. Sí, Así como vivir ahí sí, sabroso. sí, ahí sí es mucho más sabroso. Si tú pudieras captar la esencia de Bogotá en el mundo en una sola fotografía, ¿qué mostraría? Tal vez una buceta. ¿Sí? Sí, me parece que una buceta. Pero necesito saber la ruta. No. Eso es importante para mí. Pues yo diría que directo Caracas cuando había Caracas. Directo Caracas. Pero digamos que en la 13 todavía existe más eso. En la carrera 13 existe más la posibilidad de ver eso, pero es la buceta por dentro, ¿no? La parte donde está el conductor, porque son como el altar, es que es el gusto popular, ¿no? De poner las hamacas con los diferentes personajes, que a mí me fascina mucho eso. Yo voy, por ejemplo, mucho al 20 de julio, porque me encanta esa mezcla de maniquís de ropa con figuras religiosas, ¿no? Que le venden uno lechona al lado de la Virgen. O sea, esas cosas me fascinan a mí. O sea, me parece como una cosa de... O sea, tengo una atracción, como un morbo, ¿no? Casi que digo, ¿qué es esta cosa tan divina? Sí, qué delicia eso, ¿no? O sea, es como... O sea, estéticamente es como... No hay un mejor lugar. No hay un mejor lugar que ese. Que ese, sí. Carl,
Dis- em, ¿Cómo describirías la escena musical Bogotá en los años 80 y 90? Pues, digamos, a mí me tocó todo como el nacimiento de esa nueva generación. O sea, yo cuando estaba en el colegio había algunos grupos, los Flippers y la Banda Nueva, que eran grupos de rock bogotanos, pero que se presentaban por ahí, pero no había como una cosa como lo que pasó después en los 80 con agrupaciones más. Me tocó todo como lo del nacimiento de Pasaporte, Compañía Ilimitada. De hecho, yo trabajaba en disquera en ese momento. Entonces, yo trabajaba en Discos Philips. Yo Sí, trabajé 2 años Philips. como promotor y como label manager. ¿Y antes en Y, Maxine? y antes, no, eso fue después. Ah, Eso ok, fue a finales de los 80. ok. Y en ese entonces, pues, pude estar cercano, digamos, a esa escena musical. Ujú. Y pues obviamente me parecía chévere, en los bares empezó a funcionar mucho más música que ya llegaba de Argentina, de España, que eran toda esta locura de los toreros muertos, con toda la movida madrileña, con la cantidad de grupos bien interesantes y muy creativos, que dio origen a todo lo que después ya vino en los 90, que fue como la consolidación del sonido bogotano y también de Medellín, con Aterciopelados y bueno, Juanita Dientes Verdes y La Derecha, eh, 1280 Almas, bueno, una cantidad de grupos que empezaron a nacer ahí en los 90. Pues a mí me parecía chévere estar en ese momento, viviendo ese momento en Bogotá, porque Claro. era, y en Medellín, pues digamos en Colombia era como estar uno en la pepa de la música, con una gran cantidad de bares y de sitios. Me pareció que fue una buena época para haber vivido en Bogotá. ¿Y cómo fue ese mundo, esa noche tuya? La noche Cómo mía fue? era noche con mañana. No era tan noche, digámoslo así. Sí. No, pues sí, muchos bares. Yo me acuerdo, yo rumbeaba mucho, obviamente, jueves, viernes y sábado. Siempre salíamos, había bares como Barbie, Barbarie, Calimán, eh, Floristeria, TGB, que era TVO Grave. Bueno, varios bares en Chapinero, en La Candelaria. Fui también muy de Music Factory. Eh, la verdad, mucha rumba, muy pesada también, muy pesada. Pesada, ¿a qué Pesada te de rumba, refieres? de drogas, de trago y todo eso, pero bueno, era la época y también la edad. Ujú. Entonces, pues yo sí le metí con todo. Pues yo tengo una cosa y es que yo cuando me meto en algo siempre voy con todo, digamos. Me meto de lleno a lo que Sí, a lo sea que sea. y no me salgo de ahí sino hasta que toco fondo, Mm, ¿no? No es una cosa como consciente, no voy por mal camino, no. Tiene que ser un campanazo que me dice, sí, iba por mal camino. y cómo te metiste. O sea, ya, O sea, ya si cuando tocas fondo, ya, de resto, no dices pues como prueba un poquito y no más, no. no, no porque todo me gusta. Por eso Todo te gusta. ya no pruebo nada más, porque yo sé por dónde va, no tengo como una personalidad que me lleva hacia allá. Entonces, pero digamos que todo lo que fueron drogas y todo en los años 80, pues probé todo lo que había y duré mucho tiempo metido ahí, casi que hasta principios de los 90, mis buenos 10, 12 años. O sea, desde los 20 hasta los, ¿no? Hasta los 30, ponle, los 20 a los Es 30, esa de los época. 18 a los 30. ¿Y con qué empezaste? No, empecé con marihuana y después fui escalando, cocaína, hongos, algunas pepas, pero todo uno cree que todo lo maneja bien, hasta que llegó un día en que me dio un yello que terminé en el hospital y bueno, ahí me di cuenta que ya la cosa había, digamos, tocado fondo. No tanto como para ver, porque es que la otra es que uno se muere en una de esas, Dios mío, sí. pero lo suficiente como para que dijera, ok, creo que ahora sí ya tocó bajarse de este bus. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue ese timbronazo que No, te llegó? yo estaba estaba en sociedad, trabajaba en cromos,
también. Yo tenía una sección que se llamaba Cromo Rock, que reseñaba justamente agrupaciones y todo lo que era la escena de la música. Entonces me acuerdo que esa mañana, después de haber rumbeado, no, eso empezó porque me fui primero a una reinauguración de un bar que se llamaba Music Factory un jueves y yo solo me acuerdo que yo llegué a mi casa, amanecí en mi casa y yo decía, pucha, ¿qué pasó anoche? No, es que no me acordaba de nada, pero obviamente ya había dejado la tarjeta en un cajero por allá. Yo dije, ¿quién sabe qué me habré comprado? Estaba súper mal, empezó a dar una taquicardia, me fui a donde el médico y le dije, no, bueno, yo metí de todo y me dijeron, no, hermano, usted está súper mal, pero tómese estas pepas, no sé qué, perfecto. Entonces esa semana me porté juicioso. Pero a la semana sí, o sea, como al fin de semana siguiente, por la mañana, un sábado, estando juicioso, eh, me fui a hacer unas fotos que tenía que hacer de la emisora de la Universidad Nacional y después una película a las 11 de la mañana de Spike Lee, Jungle Fever, que daban como la inauguración, digamos una función como para promocionar la película en el Metro Teusaquillo, en la 34. Y yo me fui a ambas cosas, pero yo me empecé a sentir súper mal, súper mal. Me empezó a dar una taquicardia súper tenaz y le dije a Eduardo, que estaba con la esposa de Laida, que si me llevaba a San Ignacio. San Ignacio había una fila como de 20,000 acuchillados y dije, no, aquí no me van a atender nunca. Me fui a otra clínica. Y yo llegué allá a la clínica y me hicieron todos los exámenes y todo. Y después el doctor me dijo, no, usted desarrolló una alergia a la cocaína. Se le contraen las arterias. Usted no se puede volver a meter un pase en su vida. Y yo esa noche me quedé allá en la clínica y yo lloraba, pues se me escurrían las lágrimas y yo decía, pucha, ¿yo cómo llegué hasta acá? Yo siempre, uno mamaba gallo que lo iban a terminar en la clínica Montserrat y todo eso y que después nos volábamos de allá. Pero no pensé que iba uno a terminar, mejor dicho, que se podía morir. Y yo sí sentí en el carro que me iba a dar algo. Yo me daba con una mano bendiciones y con la otra estaba como un pollo. No podía ni moverla. Entonces yo sí sentí como que me iba a morir. Y después de eso, yo dije, bueno, sí me bajé del bus. Yo lo que soy bueno es que, ok, así como me meto, también me salgo y me salí de una. ¿Y no Y necesitaste nunca ayuda? más, no. O sea, Como ¿tú dijo, solo alguna lo vez alguien me hiciste? decía, usted hizo el rehab solo, ¿no? Sí. Y me ha tocado hacer como 3 rehab en diferentes épocas de mi vida solo. O sea, así, yo hice el rehab solo, me bajé del bus, perfecto. Y entonces, perfecto, entre comillas, porque empecé a tener unos ataques de pánico durante 2 años. Yo no era capaz de ir a ningún lado. Sentía que me iba a morir. Como sentí que me iba a morir, yo sentía que me iba a morir en cualquier momento. Ya el cardiólogo me dijo, usted no tiene nada en el corazón, eso tiene que ser un psiquiatra, porque Sí, estás problemas suyos de bien. la cabeza. Y me costó mucho trabajo salir de ahí porque me tocó como que recorrer otra vez los pasos que yo había dado. Es decir, yo nunca salí del perímetro de Bogotá en 2 años. Nunca viajé, nunca hice nada, del miedo. Hasta que fui poco a poco como, bueno, ya fui hasta Chía y no me pasó nada, ok, ya puedo ir hasta Chía, ya es un sitio que domino. Claro. Con paranoia y todo. La primera vez que volé en un avión me tocó decirle a un amigo que era médico y lo invité al pasaje y todo. Le dije, no, me tiene que acompañar porque me puede dar algo a Medellín. Cuando me di cuenta que llegué a Medellín y me devolví y no me pasó nada, dije, ok, ya puedo no ir a Medellín. Y fue como así volver a recorrer los pasos, pero me costó mucho trabajo y 2 años después todavía cuando viajaba en avión decía, bueno, ya pasamos la mitad del viaje, ya es mejor llegar que devolverse. Entonces ya estaba más tranquilo porque no me tocaba decirle al piloto que tocaba devolverse. Y así fue poco a poco hasta que salí de eso, ya pues lo superé. Pero ¿Y pues, tuviste acompañamiento médico? ¿No fuiste al no, psicólogo? nada, todo, Tampoco, ahí no, tampoco. fui 2 veces a donde el psiquiatra y dije, esta vaina, qué jartera. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Pues nada, yo sentía que no me estaba No te ayudando. estaba ayudando No. lo que te estaba diciendo. Entonces más como, pero no, eso fue difícil porque los amigos, no todo el mundo lo apoya a uno. Además que todos eran del parche y yo era del parche, entonces como yo me salí digamos, de esa onda, entonces ya era como el fariseo, entonces chao ya. Y tampoco podía recurrir a ellos porque ellos seguían en ese plan, entonces no Claro. me convenía a mí. Entonces me tocó hacer todo como solo.
Pero yo dejé todas las cosas después, pero digamos durante un tiempo y después empecé a fumar cigarrillo. Ah, ¿cómo Curiosamente así? yo no Antes no fumaba. No fumabas. fumaba, era lo único que no fumaba era cigarrillo. Y Ah. empecé a fumar cigarrillo y duré también como 8 años, corté y otros 4 años hasta que también yo andaba tosiendo pues como un tuberculoso y dije, no, esto está mal. Fui a donde el neumólogo, me dijo, usted tiene que dejar esta vaina y lo dejé de una. Bueno, eso ha ayudado con una cosa que se llamaba Champix. ¿Y qué es Champix? Es como una droga que usan mucho en psiquiatría para dejar las adicciones. Es como que te tapa en el cerebro los puntos como de ansiedad y entonces te relajas y con eso logré salir y ni un cigarrillo más en mi vida. Y ahora no tomas. Ahora tampoco tomo porque también, digamos, tuve mi época, digamos que no dejé el trago en esa época y después pues lo volví a tomar, pero ya uno dice, ¿no? Ya controlado, porque es que hay una cosa, digamos que uno tiene, no sé por qué uno piensa siempre que uno todo lo controla. Hmm. Es Claro, como pues tendemos nosotros, ¿no? pues en cierta medida, Todo, no solo las drogas, todo uno cree que lo controla, las claro. situaciones y todo, Sí, ¿no? sí, sí, en cierta medida, pues sí somos responsables, por supuesto, de nosotros mismos, de nuestro cerebro y de nuestra cabeza, pero hay muchas veces que necesitamos ayuda de Mm, personas para poder o parar algo, o superar mm. algo, o avanzar, o simplemente estar en el presente. Es que yo creo que hay una condición, digamos, de las personas que tienen adicciones, y es que cuando eres funcional es peor porque tú sientes que no Claro. te está afectando. Entonces tú sigues yendo a trabajar, tú tienes una vida social, familiar, ¿no? No es como que, no, pues terminé, no, le pegué a mi mamá, entonces uno dice, bueno, las cosas están mal, digamos, no suenan esas alarmas. Mm, No te echan del trabajo porque llevas 15 días sin ir. Eso no va a pasar. Entonces, pues esa alarma nunca se dispara. No ujú. se dispara ninguna alarma. Sigues todo bien, entonces todo lo controlas y por eso sigues mucho más tiempo ahí y sigues, digamos, no sientes la necesidad de salir de eso. Claro, uno piensa que lo controla, Claro, pero muchas veces, pues lo que ven las personas claro, es otra cosa. es otro mundo, Pero como, por mi lado fue más por el lado médico, que me ujú, dicen, oiga, claro, que no, tú esto ya lo está dijiste, afectando. Entonces, ok, listo. Entonces también dejé de tomar alcohol hace más de 2 años ya. Y también un día me dijeron, no puedo volver a tomar alcohol. Y dije, perfecto. y no te da Pues duro. la doctora me dijo, si va a seguir tomando alcohol, no vuelva. Wow, Le dije, ok, listo, entendí. entendí todo, claro. Y entonces, y realmente yo tenía ya una bola en la mano, en la muñeca. Yo dije, no, esta vaina. O sea, ya estaba como con cosas que yo dije, no, no es normal. O sea, ya tengo que parar. ¿Y qué fue lo que más te enseñó como esa etapa que viviste y por todo lo que has pasado? ¿Qué aprendizaje, el mayor aprendizaje que has El tenido de mayor eso aprendizaje que he tenido es que uno no necesita nada para estar bien, para estar feliz? para estar feliz. Después de haber pasado por todas las cosas, que no digo que pues eran como épocas y las disfruté, pero hoy en día, además porque ya tengo hijos y me toca estar en un papel de tratar de que ellos no vivan lo que yo viví, eh, se los digo de verdad porque no hay necesidad. Es que uno puede estar. Yo, por ejemplo, sigo pasándola súper bien, voy a rumbas, nunca me tomo un trago, pero sigo rumbeando, voy a conciertos, no necesito el trago, no necesito ninguna droga. Entonces, como que, sí, bueno, hay gente que la prueba, que le gusta, que la sabe manejar de verdad, no yo, que de pronto es de vez en cuando. El muy de vez en cuando para mí no existe. O es todo o nada. Entonces, yo nunca pude hacer eso de un cigarrillo de vez en cuando, no. Era paquete diario. Y, eh, y entonces, para mí, la vida puede funcionar perfectamente sin absolutamente nada de ninguna sustancia adicional, no se necesita para nada ni para estar mejor. De hecho, mi experiencia, por ejemplo, sobre todo con el cigarrillo, es que es la droga más, no solo más adictiva, sino más esclavizante, Sí, es porque esclavizante. entonces la necesitas y después pensando que las otras también son de alguna manera eso, ¿no? Porque te deprimen, el alcohol también Claro, te deprime, entonces al necesitas otro el día. alcohol para subirte
el ánimo, pero realmente lo que hace es volverte a deprimir. Entonces estás como metido como en un ciclo sin darte cuenta de que necesitas estar bien, pero después terminas estando mal y necesitas volver a estar bien. En cambio, si no metes nada ni tomas nada, estás bien. O si estás mal o estás bien, pero no dependes de esas sustancias externas. Y ahora en ese momento, después de haber pasado todo esto, tú miras hacia atrás y dices como, ¿cuál fue el momento más doloroso que yo tuve en esa época? Más allá de que estuviera feliz consumiendo, enrumbado, rico, hubo un momento de quiebre tuyo, no físico, sino mental. Sí, pues varios momentos en que tú dices, cuando tienes que enfrentarte a que llegaste a ese punto, como te decía, que hasta aquí llegué, no es solamente decir hasta aquí llegué, o sea, es una cosa como de darte cuenta de que has estado por un mal camino, de que debiste hacerlo mucho antes, eh, de que muchas personas, digamos, personas que estaban a tu alrededor dejaron de estar contigo muchas veces por estar tú en esas condiciones y que a ti no te importaba, porque decías, ellos se lo pierden, ¿no? Pero después dices, sí, hubiera podido ser distinto, ¿no? Hubiera podido ser... eh, pero pues la vida va por un camino y tampoco se trata uno de lamentarse que por qué no hice esto, por qué no hice lo otro. Yo creo que hice siempre lo que quise en la vida. Eso es, digamos, también, digamos, el otro lado de la balanza. Yo digo, bueno, hice muchas cagadas, pero siempre hice lo que quería, incluso esas. Entonces, y también una cosa que logré demostrar es que yo puedo salir de las situaciones, de las peores situaciones. Y eso me ha servido para salir de las nuevas, porque dije, bueno, si ya salí de esta, y salí de esta otra, y salí de esta otra, pues puedo salir de esta. Y en la vida uno muchas veces tiene que volver a comenzar. Mm. Yo he tenido muchas veces que volver a comenzar de relaciones de pareja, de tener que vivir en otros países, de tener que ir a otro país, de tener que devolverme, es como volver a comenzar. Eh, y con estas situaciones también de cambios, digamos, de formas de vida. Y a la final siempre está esa experiencia pasada que te dice, bueno, yo lo he hecho, entonces lo puedo volver a hacer, ¿no? O sea, confías en ti, en que puedes hacerlo. Ahora, no siempre es fácil. Hay veces que necesitas ayudas de otras personas. Yo soy muy malo para eso. Curiosamente, soy más de coaching porque he tenido un par de personas que me han ayudado más por ahí. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho trabajo de pronto decir lo que me pasa, Ujú. o de abrirme ante personas extrañas, como de mostrar, digamos, mis debilidades o lo que sea, no sé por qué será eso. Pero con los coaching, por ejemplo, me parecieron más prácticos en el sentido de que me ayudaban con estrategias para salir adelante. Cosas como, por ejemplo, una de las cosas que me afecta cuando estoy en una crisis es el trabajo, es la creatividad, como que te paras, no fluyen las cosas. Tienes muchas ideas, me pasa a mí, tengo muchas ideas, pero no hago nada. Todas, paso de un lado al otro las cosas que tengo que hacer, entonces para el otro día, para el otro día, para el otro día, procrastino mucho. Pero además no hago los proyectos importantes. eh, y entonces los coaching en un momento dado me han servido para decirme, incluso el psiquiatra, alguna vez que tuve un psiquiatra también me ayudó, fue en eso. Dije, concentrémonos en la parte como creativa y de trabajo, porque hablar de las relaciones y todo eso es como, me siento a veces como en un océano. Claro. En cambio, lo otro, decir, bueno, vamos a concentrarnos. Yo tenía, por ejemplo, me acuerdo específicamente un caso que tenía como 10 cosas importantes para hacer. Tipo, 10 no sirven. Escoja de esas 10, haga un orden. ¿Cuáles son las prioritarias de 1 a 10?
¿Cuál es la que usted más quisiera realizar o más importante para usted? Una vez que hice esa lista, me dijo, bueno, escojamos 3. Las otras olvidemos. Esas se fueron para el año entrante. Así de una, no me importa. Para el año entrante nos vamos a concentrar en esas 3. Y de esas 3 escoja una, que es la que vamos a hacer ahora. Y era un libro que yo tenía que hacer. Y saqué ese libro ese año. Y lo máximo. Sí. Sí, es que sirve Porque mucho. con las 10 no iba a pasar nada. Sí. Y muchas veces me pasa eso, ¿no? Sí, no, tengo 10,000 proyectos, que cada vez tengo más. Tengo más proyectos porque los otros pues no fluyen, entonces se me ocurre una nueva idea, y llego en un momento en que tengo tantas cosas que no hago ninguna. Claro, y las herramientas que tú mencionas son las que les da a uno el coach. O sea, el coach es el que te ayuda a organizar tu mente. Entonces te dice, bueno, ¿qué está pasando? Y no necesariamente tiene que ser, pues, cuéntame tu vida y entonces, ¿qué pasó con tu relación? Claro. Porque todas las personas, por supuesto, somos muy diferentes. Entonces uno tiene que saber cómo por dónde enfocar a la persona toda su energía. Entonces, si a ti te está pasando algo con tus relaciones o algo personal, pero adicionalmente tú me dices, no, es que tengo 10 cosas que quiero hacer, ¿cómo vamos a trabajar? Yo no voy a empezar preguntándote qué pasa en tu tema personal, sino me enfoco en sacar adelante esas 10 cosas que quieres, o las 3, o las 4, o las 5. Y eso hace que en algún momento, cuando tú ya las estés llevando a cabo, tú puedas quitarte ese peso que tenías de la parte personal, porque no funcionas directo. O sea, no funcionas como, ven, Carl, sentémonos y hablamos de esto. Tú vas a decir, no, o sea, dame un momento porque claro. como que no estoy preparado. No estoy preparado en este momento. Sí. O estoy muy confuso, claro, o no sé qué. Entonces, sí. ahí me puedo quedar años. Claro. Que es lo que yo a veces siento que me pasa con los psiquiatras sin demeritarlos, y depende, tal vez no he tenido la buena experiencia de uno que me haya guiado por donde yo quiero. Me ayudó en ese sentido. Me terminé yendo, dizque por un problema del sueño, y terminé fue trabajando en otra cosa. Bien. Pero estuve donde una vez un tipo que se llama Joseph Soler, que vino, que es numerólogo, y una prima que fue coaching mío en una época me dijo, vaya donde este tipo. Me metí a ese seminario y trabajando los números, por ejemplo, el tipo cuando vio mis números, porque pues, no sé, los números tuyos y tal, me dijo, es increíble, usted tiene unos números que yo no había visto en mucha gente. Y usted tiene que aprovechar estos números porque usted es una persona muy creativa y tiene que tener confianza. Él me decía, tú tienes que hacer las cosas. No te puede ir mal. Porque con estos números, me decía, sí. Con estos números no le puedo ir mal. O sea, tiene que ir bien. Son unos números de éxito. Tiene que confiar en usted. Tiene que arriesgarse, porque van a salir las cosas bien. Y por eso es que esa fe que tú te tienes a ti mismo, por eso es que puedes dejar las cosas así. O sea, por eso es que tú dices, no, es que yo consumía y lo pude dejar. Por eso es que yo metía y, es decir, tú pudiste hacer eso, pero por la fe que te tienes. Porque no es tan fácil dejar las adicciones, no es tan fácil dejar las relaciones, no es tan fácil dejar muchas cosas que nos pasan en nuestra vida. Pero cuando yo creo en mí y digo como, es que yo sé que puedo. O sea, yo toco fondo, me voy con toda, pero yo sé que puedo. Entonces, ahí uno va como un pequeño fuego acá, diciéndote, tú eres un berraco, o sea, tú puedes, nadie te lo tiene que decir, tú solo puedes. Y eso es mucho lo que te estaba diciendo la persona de los números. Eso es verdad. Una de las cosas que me dijo es, ¿usted dónde trabaja? Y dije, no, pues no tengo como un sitio para trabajar. Usted sale de acá, escoge en su casa dónde usted va a trabajar, y ahí va a ser su sitio para trabajar, su sitio de creación. Y así llegué a un sitio que era un cuarto, que era un cuarto que no se usaba. Dije, aquí voy. Fui y me compré un escritorio, hice mis vainas, y ahí empecé a trabajar. O sea, sí era como clave que te ayudan, ¿ves? A dar ese paso, porque sí, yo un creativo, pero parte de lo que no me funcionaba era que no me estaba organizando con un sitio donde concentrar las cosas. Claro, en un sitio físico, en un sitio, y eso es lo que hace, por eso te ayudó tanto un coach, porque lo que hizo fue, venga, organicemos sus cosas, pero vamos a su ritmo. O sea, yo no te voy a decir a ti, me haces el favor y entonces tú te tienes que levantar. No, yo no te hago el favor de nada. O sea, yo voy
con mucha tranquilidad y esos son una gran cualidad de nosotros, los coach. Ahora, otra de las cosas por las que me tengo confianza, volviendo al tema anterior, es porque, digamos, mis grandes ídolos y mis grandes influencias, por ejemplo, en la música, Frank Zappa, que era un tipo como brillante, muy transgresor, tanto en la música como en sus letras, como siempre me fascinó como la gente que hacía vainas totalmente diferentes. Pero son como historias de éxito, ¿no? Claro. Historias de personajes que rompieron los esquemas, los moldes y fueron exitosos. Entonces, toda la vida creciendo con esos personajes que son los que te han influenciado, pues también fueron mis coach, de alguna manera, claro, sin saberlo, los que me dicen, son mis referentes para decir, eso es lo que yo lo quiero hacer, ellos lo pudieron hacer, yo también lo puedo hacer. Así es. Y, Carl, más allá de pues, este tema tan profundo que estamos tocando, un poco doloroso, mentiras. Pero al revés. Al no revés, ha sido doloroso, sí, para no nada. han sido dolorosos. O sea, han sido momentos difíciles, pero... Yo mamante pero no, yo me siento en este momento en mi vida, estoy en un momento muy bueno, porque he superado todas esas cosas y sigo adelante. Claro. ¿no? Entonces, y además tengo ganas de vivir y de seguir haciendo cosas. Entonces, todo ha sido una experiencia que pues tiene de todo, ¿no? Adentro. Claro, y de la fe que te tienes. Sí, me he logrado, digamos, conocer en ese sentido. Porque Importante. Uno no se conoce, uno no sabe cuál es su fuerza hasta que no tiene que usarla. Exactamente. Y tú eres Leo. Los Leos somos como muy, yo puedo hacer las cosas, yo confío en mí, nos dedicamos mucho a meterle a nosotros mismos, que eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Dedicarle un poquito más de tiempo a meterle ganas a uno, a invertir en uno, invertir. Yo sé que todo el mundo no le dice haga ejercicio, pero es que no es el tema de hacer ejercicio, el tema es de que tú te sientas bien con tu cuerpo y de que lo trates bien, porque nosotros tratamos muy bien a todo el mundo, entonces tú llegas y yo, Cal, y te abrazo y a mi familia, pero ¿cómo me trato yo a mí? Yo estoy pendiente de mí, qué desayunaste, qué comiste. Y también a nivel emocional. Claro. ¿Qué es lo que tú estás darse viendo? Tiempo para uno. Porque cuando tú eres además creativo, una de las cosas importantes es tener tiempo para ti, para no hacer nada. El ocio creativo. Exacto. El ocio creativo que es echarse en un sofá, pensar, leer cosas que no sirven para nada teóricamente, mirar banalidades también, oír música. Salir a dar un paseo y tomar las fotos. Sí, exacto. Eso es parte de por ejemplo, después, mucho tiempo después, cuando empecé a hacer meditación, que hice meditación, soy pésimo haciendo meditación, pero digamos, traté en un momento como de meterme en la meditación, rápidamente aprendí de qué se trataba y hago meditación a mi estilo porque me di cuenta que eso era la meditación, estar conmigo mismo, esos viajes que tú dices tomando fotos, es meditación, claro, conmigo, en mi mundo pensando, es que, o sea, no necesito estar sentado, sino gracias que estoy... por tocar ese tema. O sea, fíjate que la meditación, yo hablo mucho de la meditación en movimiento. Mi meditación, o sea, y uno no es bueno ni malo. La meditación no es tener la mente en blanco, lo he repetido en múltiples ocasiones. La meditación es tener un espacio contigo mismo y con tus pensamientos. Entonces, mi meditación es trotando. Por eso a mí me encanta trotar. O sea, yo tengo una conexión conmigo impresionante. Entonces, yo me meto, pero me voy, o sea, me voy dentro de mí. Entonces, la meditación en movimiento, que eso es lo que te pasa a ti, yo salgo a tomar fotos, eso es un momento tuyo. Eso es meditación en movimiento, porque estás activo, estás con los ojos abiertos, estás caminando, pero estás teniendo una introspección que no podrías tener en otro momento. Entonces, eso es muy importante. Carl, yo sé que has ido a muchos conciertos, a muchísimos. Quisiera saber a cuántos conciertos has ido en tu vida, más o menos. No sabría, pero muchos. Muchísimos. Sí, muchísimos, porque pues habría querido ir a muchos más. Pero la verdad he visto por lo menos los
lo que pasa es que me gusta mucho todo tipo de música, entonces he ido a cosas increíbles y he tenido la fortuna de ver grandes artistas. Hoy en día en Colombia, afortunadamente, también están trayendo personas muy importantes Sí. que antes no, pero es que a mí me tocó, o sea, hasta hablemos de hace 30, 20 años no pasaba nada acá. Inclusive hace 10. Yo creo que de 10 para Sí, acá ya, ya es empezaron a venir muchos artistas. Pero digamos, vi cosas como por ejemplo a James Brown, lo logré ver. wow, Vi a Piazzolla acá. Vi increíble, sí. a lo que yo te decía, Celia Cruz con Héctor Héctor Lavoe Lavoe, cantando allá, Johnny Pacheco en las... Vi a Rey Barreto. Fui a bien. festivales de jazz en otros lugares, entonces vi cosas increíbles. Eh, ¿Viste al Mike. grupo Galé? Muy importante. Muy importante. O sea, Desgraciadamente me falta eso, me de falta verdad, chulearlo. Car, de verdad, para mí Yo es sé, sumamente yo sé que a ti te importante. fascina Nietzsche O y todo eso, sea, pero no, yo soy más de la vieja guardia de salsa y todo, ujú. pero por ejemplo Rey Barreto lo vi No, en, Rey en forma Barreto, de claro. salsa, en jazz. Eddie Palmieri para mí, que es el Wow, mayor, lo he visto 4 veces, ya la última vez lo vi hace 2 años, ya está muy cascado. De jazz latino también he visto muchas cosas. De rock vi a Jethro Tull, que fue 2 veces, que fue el grupo mío de toda la wow. infancia, adolescencia. Eh, Hice una gira geriátrica para ver a todos mis viejitos en Nueva York una vez que logré ver a Van Morrison, Wow, Willie Nelson, eh, Paul Simon, por ejemplo. Como que he logrado chulear muchas cosas. Vi, por ejemplo, increíble. a Tom Jones 2 veces en Las Vegas. No, he ido a muchas cosas. Ahora se me olvida cualquier cantidad ¿Y de... cuál fue el que más te marcó de todos esos? O sea, que tú digas como este Cata me marcó impresionante. Todo, no sé. Sí, es Es que difícil no. saber. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi a los Rolling Stones en México Wow, fue como, yo decía, ya me puedo morir. Lo claro. que pasa es que lo vi 4 veces en México porque se presentaron 4 veces. Eran los, digamos, Caifanes eran los teloneros de, Ujú. de los Rolling Stones y yo era muy amigo de la manager de Caifanes y me invitó a verlos. Pero la primera vez que los vi era como, wow, eso espera a Dios, ¿no? Sí, sentiste algo Sí, impresionante. sí, me acuerdo y dije, bueno, ya se puede uno morir tranquilo. Después te das cuenta que esa es la frase más imbécil que existe porque siempre tienes que ver algo Sí, más y hacer exacto. otras Uno cosas, dice, ¿no? ya me puedo morir y No, yo después creo ya que me uno puedo nunca se va a morir. poder morir tranquilo, la verdad, ¿no? Yo también me acuerdo, la primera vez que me casé, también me dije algo así, no, es que yo ya he rumbeado lo Ya suficiente, estoy tranquilo. ya me he portado mal lo suficiente, ya es hora. Todo eso era mentira, porque cuando te divorcias dices, no he rumbeado suficiente, Claro, no me he portado exacto, mal lo exacto. suficiente. Y así yo me imagino que el día que uno se muera va a estar... Yo me acuerdo hay una caricatura que la tengo muy presente que salió en Charlie Hebdo de un caricaturista francés que era un alcohólico, se murió de cirrosis. Y la caricatura final, la última caricatura que él hizo, es un ataúd caminando. Obviamente sale una mano con una botella y dice, tranquilo, yo me voy solo al cementerio, ¿no? No. Es como diciendo, Sí, nunca dejó el sí, trago, pero sí, sí, no, sí. tomando, no. Y por último, bueno, ¿qué le dirías tú a tu yo de hace 20 años, 30 años? En este momento, tú, si pudieras como tenerlo ahí, ¿qué le dirías? En algún momento que haya estado como triste, como mal, como solo. Bueno, yo creo que obviamente uno le pasa que empieza a volverse uno más sabio ya cuando está más viejo y uno necesitaba tener era más sabiduría al principio, ¿no? Como que las cosas son al revés, o sea, uno se vuelve sabio y es al final y hubiera sido chévere tener, digamos, por lo menos cierta información cuando uno es joven para no haber hecho cosas o para haber hecho otras cosas. Eh, una de las cosas que yo creo que, aunque como te digo, yo he hecho casi que todo lo que me ha dado la gana en la vida, porque siempre he tenido esa mentalidad, de todas maneras creo que
le diría a mí, me diría a esa persona, a Carl, hace 20 o 30 años, haga más cosas locas, haga más viajes, conozca más personas, pruebe de todo lo que exista, las buenas y las malas, porque de alguna manera eso es lo que te forma, ¿no? Y yo creo que lo que me he dado cuenta es que las cosas que no hice en el momento, ya después no las puedo no volver a hacer, así quisiera. Me encanta. Hay como viajes, hay situaciones que ya no se pueden repetir porque ya no estás ahí, Claro. ya eres otra persona. No tienes el tiempo, ya tienes familia, tienes hijos, o sencillamente ya no te apasiona como para hacerlas, ¿no? Dices, no, ya que me voy a poner, que me voy a ir en autostop Sí. por África Sí. o por Latinoamérica. Digo, ya no lo hice cuando tenía que hacerlo, pues. Pero si pudiera decirle a esa persona, digo, hágalo porque después no lo va a hacer. Me encanta. ¿Y alguna frase que nos quieras regalar? Algo que te quede, que tú digas como de una canción, no sé, de un libro, alguna frase que tú digas como esto me parece importante y me gustaría regalárselos. Solo se me ocurre una estupidez, No pero yo creo que importa, es la mejor de todas, que se le atribuyen a Warren Buffett, pero ya me enteré que él jamás dijo eso. Ya puedo decir. Ya puedo decir, después de haber investigado mucho esta frase, puedo decir que él no la dijo, pero creo que es demasiado sabia. Pero en Warren Buffett se veía muy, muy chévere, así no sea verdad, porque el tipo pues es como el gurú de las finanzas y es el tipo pues que hizo toda su fortuna con su sabiduría, y se supone que en una conferencia, en una universidad le preguntan, maestro, ¿cuál es el consejo más importante que nos podría dar a todos nosotros? Y dice, nunca salga de la casa sin hacer pipí. Me encanta. Me encanta. Y en esta época es aún más... Es muy importante. Ay, Carl, gracias por compartir con nosotros no solo tus historias, sino también las emociones y reflexiones que las acompañan. Tu capacidad para transformar lo cotidiano en arte y lo absurdo en significado nos inspira a mirar la vida con una perspectiva más abierta y auténtica. Que esta conversación sea un recordatorio de que a través del humor y la creatividad podemos sanar y conectar con lo más profundo de nuestro ser. Gracias por impactar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Y creo que sí, a la gente faltó tal vez mencionar esa parte como del humor, aunque implícitamente pues hablé de todo eso, que siempre estaba cargado del humor, pero sí, yo creo que el humor es sanador, ¿no? Y de hecho estoy trabajando en un nuevo proyecto que se llama Hazme el Humor. Bien. O sea que ¿Y de voy qué por se ese. trata? Cuéntanos antes de que nos vayamos. Es un hub de humor, es un sitio donde la gente va a poder encontrar varias cosas de humor y varias personas que trabajan artísticamente a través del humor. Entonces creo que puede ser una cosa. Pues eso es lo que a mí me gusta, y creo que voy a encontrar la manera de poder, independientemente, sin depender de otras cosas, poder, digamos, acercarme al humor y acercar a otras gentes hacia el humor. Pero con esa filosofía, ¿no? De hacer el humor, que es una cosa que te revitaliza todos los días. Y ese eres tú, y te va a ir muy bien, porque cuando uno hace las cosas desde lo más profundo de nuestro ser, las cosas salen espectacular. Mil gracias por haber venido y por haber estado acá. A ti, acá. gracias por haberme invitado. Gracias a ustedes. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.